Operación Kimbur. Los rusos revelan el plan ucraniano completo en el estuario del Dnieper. ¿Estamos ante una realidad o una cortina de humo? Hola a todos, bienvenidos a Pelum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy vamos a hablar de Kimbur, esa lengua de arena que hace de desembocadura del Dnieper. En vez de un delta, tienen un estuario y allí está una estrecha franja de tierra que alguno dirá, bueno, esto se parece a la manga del Mar Menor. Pues podemos decir como referente algo similar, ¿no? Tenemos una larga extensión de arena con ninguna elevación, casi a ras de agua, y aquí esta zona está siendo noticia y fuente de rumores en el último mes. Todo desde que comienza la guerra ucraniana a la logística. Empiezan a destruir los vehículos que nutren al frente de guerra de combustible, de alimentos y de munición. Comienza a hablarse en el mes ya de mayo y sobre todo en junio de rumores desmentidos por Deep State de retiradas de tropas rusas de algunos lugares de Kimbur. Vamos a hablar de ello, mostraremos que hay guerras de vídeos y guerras de banderitas. Ponen los ucranianos una bandera con un dron y los rusos al poco vuelven a poner otra bandera con soldados de un solo uso también en el mismo lugar. Pues vamos a intentar ver esto de la operación de Kimbur, que José María y yo en todos los programas de Frente de Batalla hablamos de ello, de una posibilidad, una factible, debido a la forma que tiene este estuario, esta desembocadura del Dnieper y del río Bug, es factible. Y es tan factible que los rusos lo están mostrando en mapas como este, un mapa de una cuenta rusa, en el que muestra las unidades ucranianas desplegadas en el lado, digamos, occidental del Dnieper. Ahí destacan unidades, por ejemplo, como el Centro de Operaciones Especiales Sur, que está, digamos, en la zona frente a Pokrovsk, el 30º Cuerpo de Marines, unos 2.850 efectivos con 5 carros de combate, 34 vehículos blindados, 6 lanzamisiles y 19 sistemas de defensa aérea. El 123 Brigada de Operaciones Especiales, la 162 Brigada de Infantería Mecanizada, la 34ª Brigada de Infantería de Marina y el 10º Centro de Operaciones Especiales del GUR, que puede hacer alguna misión de distracción. Esas son algunas de las unidades que los rusos tienen localizadas en esta zona del estuario. Y esto, bueno, era una noticia que algunos decían, pero claro, cuando Rybar, uno de los mayores milbloggers rusos, uno de los mayores geolocalizadores, planeadores, ¿no? Los que hacen estos mapas de guerra, ¿no? Mapeadores, hace este mapa recientemente, lo vamos a ver en su cuenta en inglés de Rybar, y nos muestra el mapa de operaciones, este teatro de Kimbur, y 3 posibles momentos, ¿no?, de esta operación anfibia para tomar Kimbur. Él habla y explica un poco todo esto y nos da pistas, ¿no?, de lo que está sucediendo, pero después, claro, cuando vamos uniendo cabos, esto puede ser nada más que una acción propia rusa para movilizar tropas, obligar a enviar tropas a esa zona. También los ucranianos les puede interesar que los rusos saquen tropas de otros frentes para llevarlos a esta zona alejada, ¿no?, a esta extremidad del frente. O realmente
también es lo que os contábamos. Cuando empieza a faltar sangre a un cuerpo, las extremidades, los deditos, es lo primero que se queda sin sangre. Y por eso se congelan y se mueren y se gangrenan las extremidades, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que esta lengua de tierra, Spit, básicamente se puede quedar fácilmente sin logística y los rusos que queden allí serían, digamos, devastados poco a poco y sin posibilidad de refuerzos. Entonces, es posible que sea este escenario el que veamos como una operación a mediana escala, no una gran escala tampoco, sino estamos hablando de unos 4.000 efectivos ucranianos como máximo, con las cifras que manejan las fuentes rusas. Operaciones en un escenario de apoderarse de Kimbur y atacar en varias zonas de Dnieper para movilizar a las tropas rusas del sur y que no todos acudan aquí a esta zona de Kimbur. Esto es el escenario. Vamos a ir viendo cositas y analizando. Yo tengo aquí un poco lo que estamos hablando. El total se habla de más de 3.000 efectivos. Los vehículos ya los hablamos. Las unidades las contamos ya y básicamente se habla de 46 botes de modelos Uisco, CB90H, los suecos, y los Grupat Sea Ark. También 9 drones navales tipo Sea Baby, Magura y Sargan en la variante Dragaminas Barracuda. Y se habla también, según fuentes rusas, de 146 Zodiac o lanchas semirrígidas que servirían a la infantería de marina ucraniana para tomar posición. Una vez que teníamos esto, básicamente siguiendo el mapa de Rivar, este que veis, os lo voy a ampliar mejor para que se vea las distintas fases. Ya empezamos. Madre mía. La verdad que tengo un problema muy gordo con los mapas y con las imágenes, que las pierdo y no las encuentro. Bueno, ahora la busco en Twitter y ya está. Aquí tenemos el despliegue según las fuentes rusas que tiene Ucrania y nos vamos a esta primera pantalla, ¿no? Esta primera escena de una posible operación ucraniana en el Dnieper. En esta primera acción se desplegarían drones navales con misiles antiaéreos y NAMPAD para proteger la aproximación. Según ellos, según Rivar y los rusos, 12 lanchas equipadas con drones FPV harían de apoyo de fuego inmediato. En vez de un apoyo de artillería desde la otra orilla, lo que harían era lanzar drones navales que portarían a su vez drones FPV. Ya lo vimos en varios escenarios. Os mostramos cómo estos drones tipo Magura tienen en su interior compartimentos desde los que despegarían los drones FPV y gracias a Starlink los manejarían desde una posición segura en la otra orilla de Dnieper, por ejemplo, desde Ochakiv o desde, por ejemplo, Dnipropetrovsk. Es decir, podrían perfectamente Ucrania dar apoyo a las unidades que irían a producir esa primera fase. Entonces, en esa primera fase se desembarcarían unos 100 efectivos en Pokrovsk y también otros en Basilivka. La idea es crear unas cabezas de puente limitadas y neutralizar las primeras líneas rusas. Eso sería la primera acción que la vemos aquí en este mapa. Posteriormente, poco a poco, irían yendo otras tandas y reforzando la posición, con más de 200 en la zona de Pokrovsk y llegando a unos 200 en la zona de Geroyski. Esto sería lo que determinaría el plan ruso de defensa, claro. Los rusos están contando esto como una posibilidad
y que ellos tienen que impedirlo, ¿no? Aquí esto es importante que hablamos de estas zonas, ¿no? Es decir, aquí se produciría un desembarco para cortar esta zona y otro en Geroyski, que podría también llevar esta zona poco a poco una penetración. Esto ya vamos viendo que poco a poco se podía producir un aislamiento de esas tropas rusas en la zona central. Esto es lo que piensan los rusos, no lo digo yo, lo dice Rivar, ¿vale? Lo digo claramente. Porque ya vendrá alguno a decirme que soy un flipado y lo puedo ser, pero por ahora soy bastante comedido en mis afirmaciones. La segunda fase la vamos viendo y ya se está viendo lo que yo os estaba contando, la intención de rodear y embolsar a los rusos que estén en la localidad de Pokrovka y la zona central de Kimbur. Ya os fijáis en el mapa de que va aumentando y llegan los refuerzos, 300 más en cada zona o cabeza de playa. Hay un intento de avance de línea hacia Pokrovsk y Jerovskove, se bloquea Vasilivka, que lo vamos a ver ahora, y Pokrova, y Pokrovka, ¿vale? Vamos a ver cómo se puede ya poco a poco. ¿Vale? Digamos, esto sería ya el objetivo de esta operación, sería capturar o mantener controlada la zona del Kimbur. Pero ¿qué pasa? Que para facilitar esta operación, Ucrania podría y debería hacer operaciones de distracción. Y aquí tenemos algunos de los escenarios que se plantean. Bueno, aquí ya veis lo que ya hablamos. Y ahora nos iríamos a esta zona para ver las operaciones de apoyo. Básicamente, lo que se habla es de una acción desde Stanislav hacia Geroiske y Rivalche. Aquí veis Rivalche. De Stanislav irían a operaciones a menor escala, a localidades más pequeñas, para arriesgar parte de los infantes de marina, pero sobre todo para mover a tropas rusas que no puedan ir a la cabeza de playa principal. Esto iría acciones de golpeo y salida por miembros de la unidad del GUR del Centro Décimo de Operaciones Especiales. Y también, os fijáis, hay operaciones incluso en las islas de la desembocadura, justamente en la isla de Bakashki. Lo vamos a ver ahora en el mapa. Lo que proponen es una acción, digamos, de distracción en esta zona de Geroiske y posteriormente algunos apoyan también en esta, digamos, a lo largo de la costa hasta Ribagne y sobre todo en las islas. Algunas pequeñas unidades que obliguen a los rusos a fijarse en una zona y no poder mandar refuerzos hacia el territorio, digamos, de la cabeza de playa en Geroisk, en Vasilivka o Pokrovsk. Mientras tanto, alguien dirá, pero claro, ¿qué va a pasar con los ucranianos? Bueno, teniendo en cuenta que Ucrania ya tiene una superioridad, no controla el espacio aéreo completo, pero sí tiene una superioridad aérea gracias a los drones FP1, FP2 y sobre todo a los Hornet, perfectamente se podría prever, y es lo que hará Ucrania, establecer un asalto aéreo a todas las carreteras que comunican con Kimbur, ¿no? Es decir, desde los territorios en la orilla occidental, drones FPV que ya tienen un alcance actual de más de 50 kilómetros en algunos modelos. Fijaros el radio que tendrían para destruir la logística rusa
y los refuerzos que envíe Rusia hacia esta zona. Si nos vamos a los Hornet, que ya tienen un alcance de más de 100 kilómetros, podrían estar destruyendo toda la logística y los refuerzos que se trasladen desde casi el istmo de Perenkov, es decir, desde territorios ya de Zaporilla, no de Gerson. Yo creo que esto es lo que hay que entender en esta guerra moderna. Es verdad que Rusia puede hacer lo mismo con los ucranianos, destruirlos en la lengua de tierra, pero a día de hoy estamos viendo una superioridad completa en los ataques a larga distancia, no a corta. Los FPV de Rubicon son muy buenos, pero a larga distancia, al no tener un sistema de navegación en tiempo real como el Starlink, los drones rusos de larga distancia suelen atacar posiciones fijas. Y eso hace que ante vehículos no tengan la tasa de éxito que tienen los Hornet, que son guiados por IA en su fase terminal, ¿no? Por lo tanto, Ucrania podría destruir poco a poco la logística rusa que se acercase hacia esta lengua de tierra. Todo esto añadido a que en Crimea poca logística va a quedar militar si esto se produce dentro de unos meses, cuando no quede casi combustible en la zona, ¿no? Hablaremos después del tema de los combustibles y de la importancia que tiene esto en la logística militar, ¿no? Pues seguimos con el escenario. Tiene después un posible ataque secundario desde Sadakov o Selioni Port. El objetivo es estirar siempre los papeles de los rusos, ¿no? Y después, bueno, muy importante el tema de los vehículos de superficie no tripulados, en este caso, digamos, de la Marina de Guerra ucraniana, que carece de barcos de guerra casi, y lo que tiene son drones navales, ¿no? Y ahí tenemos la importancia del Sargan, que es una variante de dragaminas, para abrir los corredores de un posible desembarco si hay campos minados, los que tienen lanzacohetes, los que tienen sistemas antiaéreos para dar protección a las lanchas rápidas, los lanzadores de drones FPV que harían, como ya os expliqué, de apoyo cercano, y todo esto, claro, sin poner en riesgo a ningún marino y a ningún componente naval para la fase, digamos, de cobertura de la operación de desembarco. Claro, esto a priori parece muy de película, pero si nos vamos a hechos actuales y preocupaciones, si las fuentes rusas están preocupadas por esto y aparte vemos un vídeo como este, que los rusos lo publican como un éxito porque, lo leo, ¿vale? Los rusos atacaron ayer un campamento de entrenamiento para operaciones especiales de Ucrania y publicaron imágenes de los ataques. Los ucranianos han estado hablando de los rusos abandonando la lengua de Kimburg. Creo que este ataque anticipó el enésimo intento de desembarco en ella. Es decir, esto es una grabación rusa a un acuartelamiento ucraniano de fuerzas navales en la orilla occidental, pero dicen que lo hacen con el objetivo de impedir que ataquen en Kimburg, ¿no? Bueno, os podéis fijar que hubo impactos, incendios, pero tampoco hay graves daños en los edificios. Esto parece que, si es un ataque con drones, poco certero, parece más casi de artillería. Aquí ya se nota un impacto mayor. Vemos la selección de objetivos. Supuestamente es un acuartelamiento de fuerzas especiales ucranianas. Y ahí vemos el impacto, bueno, en un edificio. Y este supuestamente va a impactar en ese mismo edificio. Pero
viendo las imágenes previas no se ve grandes daños. Lo que sí que os quiero mostrar con esto es que Rusia está preocupada con esto y aparte hay muchas noticias de que en el río Bug se practicaron cortinas de humo. Según las fuentes rusas, los ucranianos están practicando cortinas de humo y paso de lanchas a través de las cortinas de humo. Es decir, esto es algo que no es nuevo. En muchos cruces de ríos se hace una cortina de humo y a través de ahí pasan los anfibios o las lanchas. No es nada nuevo, es tan viejo casi como el arte de la guerra. Y en este caso, Ucrania lo está practicando muy cerca del estuario en el río Bug. Lo digo ahí y lo dejo poner. Entonces tenemos después la guerra de banderitas, ¿no? Que esto es algo que yo creo que lo podemos hablar, pero también os quiero que antes de la guerra de banderitas, hablaros de una posición que es muy importante, de la que ya hablamos muchas veces, que es una pequeña isla entre Ochajiv y lo vamos a mostrar. Esto hubo el ataque recientemente. Rusia ataca esta posición, parece con artillería por el peso que tiene la explosión, a una fortaleza que está justo en la desembocadura del Dnieper. Siempre hablamos de ella, José María y yo. Es una fortaleza que me gustaría conocer algún día. Poco quedará de ella, pero si la atacan los rusos es que ahí hay fuerzas ucranianas. Según los rusos, hablaban que aquí había comandos británicos del SAS o del Special SBS, el Special Bot Service, enseñando a la infantería marina ucraniana. Bueno, no creo que sea el mejor sitio para enseñar, justo ahí. Lo vais a ver dónde está. Aquí está. La isla de Pervomaisky. Y bueno, tenéis aquí un poco como eso. Es una fortaleza de artillería típica del siglo XIX. La verdad que es un sitio clave. Voy a poner un poco esto visual, a ver cómo era hace muchos años, en la época soviética. No se ve acá. Mira, aquí se ven los lugares para las piezas de artillería naval. Este se ve mucho mejor. Un helipuerto. Y entiendo que en esta posición tiene que haber un lugar fortificado que puede servir de refugio a los ucranianos. Aquí pueden ver algunos de las fortificaciones. Base abandonado. Aquí podéis ver el perfil de la islita. Pues esto, en teoría, sería parte del escenario de esta operación de Kimburg. Vamos a ver también más vídeos que en el fondo es casi como la respuesta uno a otro, ¿no? Hace unos días vimos este vídeo en el que los ucranianos destruían un edificio, atacaban varios edificios en la zona de Kimburg y dejaban esta bandera. Veis el pollete que tiene la base, el trípode y una placa de metal. Lo dejarían con un dron, octocóptero, lo más seguro, y la pusieron en ese edificio. ¿Podéis verlo? Son la unidad 801 de combate naval. Y claro, esto entra la guerra del relato, ¿no? Tengo aquí, bueno, dónde está, para que lo veáis un poco, el lugar en el que se sitúa. Las coordenadas las tenemos aquí, sí que vamos a verlo en tiempo real. En tiempo real no. Vamos a verlo.
Mira, es un edificio de reciente construcción. En el 2004 no existía. Empiezan a construirlo en el 2000. A ver cuándo aparece. En el 2005 limpiaron el monte. En el 2010 ya está. Por lo tanto, se construyó entre el 2006 y 2010. En el 2004, 2019, 2020, 21, en el 22 y ya es la última escena que tenemos. Y lo podéis ver dónde está. Muy cerca de la localidad de Pocros, que va. Para que veáis un poco el tipo de pueblo que estábamos hablando, es más bien unas pequeñas casitas residenciales, dachas y hoteles. Este pinta es un hotel, ¿vale? Es un hotel. ¿Y qué pasa con este edificio? Vimos cómo los ucranianos pusieron su bandera y ahora los rusos dicen no vamos a ser menos y vuelven al mismo lugar. Y los rusos ponen ayer su bandera. Esto implica que no hay un abandono ruso de la zona, sino una débil defensa. Lo que pasa que esto que estamos hablando de las banderitas y todo esto es reducir la esperanza de vida del soldado ruso en muchos meses, ¿no? Cada vez que un soldado ruso pone una bandera de estas, al poco suele ser geolocalizado y destruido por parte de los ucranianos. En este caso podemos ver un poco de lo que estamos hablando, esta lengua de tierra, ¿no? Se ve perfectamente aquí lo que es. Y aquí la isla, ¿podéis ver la isla aquí? Y más o menos esto es lo que estábamos hablando. ¿Qué va a pasar aquí? ¿No? ¿Es cierto este rumor? ¿Va a ser real esta operación? No lo sé. ¿Es algo ilógico? No. Es muy factible, muy posible. Es una posición débil para los rusos, difícil también para los ucranianos. Hubo una operación similar, acordaros de Krinky, una pequeña localidad, Krinky, si no recuerdo mal, estaba Oleski, Kozachi, Lara, aquí está. Aquí Krinky era una pequeña posición que Ucrania tomó en el año 2023-24, creo que estuvieron más de un año en esa localidad, los ucranianos, para hacer que los rusos no pudiesen sacar tropas y dirigirlas a otros frentes. Aquí tenéis la localidad de Krinky. En esta pequeña localidad estuvieron los ucranianos meses, entrando y saliendo. Con lanchas rápidas entraban y salían cada semana, 2 semanas, y lo que hacían era mejorar mejorar su posición y cambiar tropas cada poco, ¿no? Al final la posición cayó, pero hizo que durante meses los rusos no pudiesen desplazar tropas del frente del Dnieper a otros escenarios. Esto lo digo porque, claro, Rusia ahora tiene en esa zona sur un problema que es la pérdida de territorio que se está produciendo en la orilla del Dnieper, cerca de Zaporilla, una zona en la que los rusos habían confiado y habían avanzado en dirección norte, habían llegado en algún momento hasta Richne y ahora, según muchos, están ya al sur de Sternohirs. Esta zona incluso de hasta Plavniji, toda esta zona por aquí, está en zona gris en algunos mapas. Por lo tanto, Rusia no puede mover tropas tampoco de este frente para reforzar Kimbur, ni la orilla del Dnieper. Aparte, si destrozan la logística, ¿cómo alimenta a esta gente en el frente sur? ¿No? Os quiero mostrar, hablando de esto, unos mapas que guardé. Esta es una comparativa, ¿no?, de comienzo de año de la zona sur, en Orejiv, de Orejiv a Dnieper, cómo los rusos habían avanzado lo que os comentaba y cómo está en la actualidad
ya con las tropas rusas retirándose de toda la zona que habían controlado al comienzo del año. Y también tiene otro mapa, porque eran dos. Bueno, este es un mapa del 28 de mayo que mostraba la realidad y lo que los rusos decían que tenían, ¿no? Esto es un mapa de la realidad en mayo, ahora ya estaría más abajo, ya esta zona estaría ya controlada por Ucrania, y esta zona que decían los rusos en sus mapas, los que ve Putin, que viven en un mundo paralelo, el mundo paralelo de que un soldado ruso estuvo allí y por tanto es mío para siempre, ¿no? Y con esto de las banderitas, claro, se producen distorsiones en los mapas de la guerra. En muchos mapas ya se pinta un terreno totalmente de un color porque ha habido un soldado que haya plantado una bandera. La realidad es que ese soldado pudo morir a los 10 minutos, pero sirve para geolocalizar una posición y mapearla, ¿no? Cuando hablamos de esta guerra, cada vez vemos menos blindados, ¿no? Porque, claro, los blindados son más fáciles de destruir que un soldado que se oculta en las alcantarillas, que avanza entre los árboles. Este vídeo, que no puedo datar la fecha, es una muestra de lo que es esta guerra, ¿no? La cantidad de blindados rusos que están orillados en esta carreteruca, esta calella, que muestran eso, que intentar hacer un ataque blindado a día de hoy es imposible, y más con el mando y control ucraniano, los satélites que le dejan los aliados, la información que le da, pueden destruir un convoy antes de que lo piense el oficial ruso, ¿no? Hay otro escenario que, mira, esto es lo que yo os hablaba de Dnieper. Los ucranianos están ya haciendo interceptores en lanchas, en una especie de catamarán, instalan 6 celdas que lanzan un interceptor Hornet, no un dron de ataque. Y este aparatuco puede estar manejado desde Kiev con un Starlink. No hace falta que haya nadie cerca arriesgando sus vidas. Por lo tanto, esto serviría para dar protección al desembarco, inventos como este. Y nos vamos al frente que me parece muy importante, el frente económico. En Rusia ya empieza a haber problemas de combustible muy importantes. Esto es un accidente por una caravana en una de las gasolineras, un accidente múltiple. Y después también tenemos escenas de peleas ya, peleas en gasolineras en toda Rusia, o esta caravana que según fuentes rusas ya supera los 30 kilómetros de camiones esperando a que haya combustible en las gasolineras. Claro, el problema no está en el civil que no vaya a trabajar, que también, sino en toda la logística de un país tan grande como Rusia, que necesita camiones. Es verdad que el ferrocarril es muy importante en Rusia, pero claro, los camiones son vitales para llevar todo. No solamente lo militar, sino también, digamos, lo civil. Y sin combustible no funciona. E incluso con combustible, cuando alguien tiene la suerte de pagar 380 rublos por litro, pasa esto en Crimea. Está llegando combustible de muy mala calidad que está estropeando los motores. Ya no es un tema de los coches modernos que tengan un problema con los sistemas anticontaminación, sino coches rusos sencillotes también empiezan a petar por el tipo de combustible que están metiendo. Esto parece... La cantidad de mierda que tiene eso. Madre mía. La cantidad de mierda que tiene la gasolina esta. Esto lo están sacando no sé de dónde. Eso parece vinagre, la madre del vinagre.
Y claro, y esto es el comienzo, porque Rusia comienza a dar noticias como esta. Путин продолжает работать в Кремле, достаточно интенсивный рабочий график, без крупных каких-то публичных мероприятий. Сегодня утром президент съездил в Центральную клиническую больницу, где посетил церемонию прощания с Сергеем Борисовичем Ивановым. Пообщался с вдовой Сергея Борисовича, с сыном. Bueno, lo que está diciendo aquí es lo siguiente. Rusia está en contacto con otros países respecto a la posible importación de productos petrolíferos, pero no revelará qué países están involucrados, dijo el Kremlin. En otras declaraciones del secretario de prensa del presidente ruso, si se llegan a acuerdos sobre precios aceptables, Rusia importará combustible, y si no también, porque si no, no tenéis. Esto será otro paso hacia la estabilización del mercado, dirigido a reducir este aumento de la demanda. ¿Hay que tener los huevos así bien puestos para decir que esto es un aumento de la demanda y no una disminución de la oferta? A ver, si te volaron todas las refinerías, no, todas no, el 50%. Si te vuelan los oleoductos y te vuelan los camiones cisterna en la zona de los territorios ocupados, no es un problema de aumento de la demanda, es un problema de disminución de la oferta. Habrá que, y este es el experto que supuestamente era un gran economista y no sabe diferenciar oferta de demanda. Bueno, más bien piensa que el ruso es tonto y le engañan. Pues no, los rusos están espabilados, no son tontos, espabilan y ya están muy descontentos con lo que sucede. Otra cosa es lo que vayan a hacer, si se apunten todos a luchar por acabar con la guerra o se unan todos para acabar con el régimen. Pero algo va a pasar. Seguimos. El Kremlin no revelará de qué países podría importar Rusia combustible, si se llegan a acuerdos sobre precios aceptables para las importaciones de combustible. Esto será otro paso hacia la estabilización del mercado. La muerte de un niño en la región de Moscú debido a un ataque con drones es el resultado de las acciones criminales del régimen de Kiev. Bueno, matasteis vosotros a gente hoy. Y es importante diferenciar cuando el ataque es contra una refinería y un dron hierra o se confunde de ruta, pues está automatizada y no ve un edificio y choca, a cuando se lanza a una maternidad 2 drones seguidos con un intervalo de 10 minutos, ¿no? Es muy distinto. Y yo siempre dije que algunos ataques rusos son errores, pero cuando van de cacería por Kharkiv o por otras localidades, por Kherson, por ejemplo, buscando gente civil, no es sin querer, ¿vale? Y bueno, aquí hablan de reuniones y más cosas para acabar con el problema que está en todo. Которые мне прислали с Иркутска. Там просто космическая очередь. Ну и сколько вот надо в этой очереди стоять, я просто даже и не представляю. Сколько это нужно? Люди вон уже толкают машину, у них уже походу бензин кончился. Сколько нужно простоять вот в этой очереди за бензином? Esto es algo que está en todo el país, desde Siberia hasta Moscú. Y hablando de esto, tengo una escena que me llamó la atención, lo compartí, que es que en la zona de Krasnodar, digamos, limítrofe con la Crimea, ¿no? Ahí, donde hubo el gran ataque a la refinería de Krasnodar, empieza a haber problemas con los crimeanos, ¿no? Es decir, los crimeos. Al parecer, rusos que viven en Crimea o ucranianos obligados a ser rusos se dirigen hacia Krasnodar a coger gasolina a través del puente de Kerch. Pero los de la zona les dicen que no son rusos y que no pueden echar combustible ahí. ¿En qué quedamos? ¿Es Rusia hasta 2014 y siempre quisieron ser rusos o no eran rusos nunca? Y ahora se dan cuenta y no les dejan echar gasolina porque no son rusos, ¿no? Pues al parecer hay ese problema ya en la zona de Krasnodar. Voy a ver una cosa que no entré hoy, a ver si sigue el fuego en Krasnodar.
Sí, sí, sigue. En menor escala, pero el fuego de la refinería sigue. Voy a ver cuándo se está. Hace ya 12 horas y una parte sigue ardiendo hace 6 horas. Bueno, hace 6 horas se apagó esta zona del depósito de combustible. Pero yo pues tiene que estar muy dañado todo esto, ¿eh? Pero muy, muy dañado. Gracias a Joseph por el apoyo. Paco, para un café con hielos con este calor. Muchas gracias, la verdad que calor hace. Aquí no, en Asturias no. No, pero me voy para el sur mañana. Acordaros que voy a estar en Cádiz, en San Fernando, el viernes 3 de julio. Voy a estar en San Fernando hablando de geopolítica. Mi idea es hablar de un mundo convulso, de mi libro, pero explicaros los elementos, ¿no?, que mueven este mundo. Y ahí voy a pasar calor y por tanto me tomaré el cafetín ahí con José Antonio y los amigos que vayan por ahí también hablaremos un poco después de la charla. Acordaros, Centro de Congresos y Exposiciones de San Fernando, en Cádiz, el viernes 3 de julio a las 7 de la tarde. Ahí os espero. Y muchas gracias también, Dals Fotografía, Daniela. Muchas gracias por hacerte miembro. Y los demás también, pues si queréis, podéis apoyar al canal. Seguimos con un punto o un hilo que quiero destacar y después pasamos a vuestras preguntas, como siempre. Hoy me salió una foto que me llamó mucho la atención, pero era hecha por IA. La voy a poner el aviso de la foto. Esta imagen que podéis ver, hecha con IA, a mí me llamó la atención. Yo en el primer momento pensé que era auténtica, era factible, algo así. Y cuando me puse a buscar esto, yo no encontraba nada parecido en los cientos de kilómetros que googleé un momentito. No había nada parecido hasta que se me ocurrió buscar la imagen y está hecha con IA. Pero me sirvió para encontrar un punto esencial, que es la cruz o el cruce de Yamal. ¿Esto qué es? Uno de los puntos clave del gas. Es decir, este lugar que veis aquí es el verdadero cruce, no el anterior. Aquí los oleoductos van bajo tierra, pero justo en este punto convergen 17 gaseoductos que transportan el 85% del gas ruso. Este lugar es estratégico, no. Lo siguiente. ¿Dónde está? Lo vamos a ver ahora. ¿Veis dónde estamos? Aquí los Urales están por aquí más o menos. Y nos vamos a Siberia, en la ciudad de Yamburg, la más cercana que podemos, así importante, Yamburg. Hay toda esta zona, son todo pueblos mineros más bien, o pueblos de trabajadores del gas, de Gazprom, gran parte de ellos. Y aquí estaría el cruce de Yamal, un lugar en el que podéis observar cómo hay una vía de oleoductos, de gasoductos y otras que pasan por aquí. Justo en esta zona, aquí, el daño sería muy importante. ¿Qué problema tenemos? Que esto está muy lejos de Ucrania, exactamente a unos 2000 y pico kilómetros. A ver, no digo que sea imposible, digo que es muy difícil atacar esto. Me imagino que Rusia esto lo tendrá vigilado y protegido. Bueno, tienen más protegido los palacios de Putin, pero esto lo tiene que tener protegido si fuese algo inteligente y lo son. Vamos a ver si se ve alguna imagen mejor. Aquí se ve un poco más cuando estaba construido.
Mira, aquí ya no tiene tanta definición ya. Se ve cómo estaba levantado y ya poco a poco la tierra, mira, aquí lo ampliaron todavía más, fijasteis cómo aumentaron el ancho de los gasoductos, poco a poco, claro, van viendo el negocio ruso que es la exportación de materias primas, en este caso de gas. Y bueno, este es un lugar estratégico. ¿Por qué es estratégico? Por esto. Porque al norte de aquí y al este están una serie de yacimientos muy importantes. Aquí tenemos, por ejemplo, una zona de yacimientos de gas. Pero, mira, aquí podéis ver la carretera con pequeñas entradas, pero donde hay muchos aquí arriba. Ya veréis. Cuando vamos a Jamburg, podéis ver todos los yacimientos y las perforaciones para sacar gas. Todo por esta zona. Es parecido aquí otra zona, el aeródromo para los trabajadores. Y alrededor de aquí hay muchos lugares similares a este para la explotación de gas. Si nos vamos al norte también, y en la zona de la península esta de cerca de Bobanenko, también tenemos otro yacimiento muy importante de gas. Mirad aquí cómo se ve perfectamente todo el sistema de gas, de extracción de gas. Aquí hay una zona digamos, de bombeo y sobre todo después ya de presión para meterlo en los gasoductos y veis cómo sale todo a través de estos gasoductos que conectarían más tarde con el cruce Yamal, ¿vale? Todos estos se dirigen hacia el cruce Yamal, ¿vale? Y esto se ve muy bien en esta infografía, este mapa, perdonad, no infografía, que puse aquí, veis un poco esto cómo se dirigen todos. Esta localidad de Ukhta fue atacada por los ucranianos, ya la atacaron la refinería. Esta refinería fue atacada. Lo que pasa que la que queremos hablar hoy es más al norte, pero esta de Ukhta ya fue atacada. Aquí veis el sistema todo de gasoductos y cómo se mezclan todos en la zona que yo os comentaba aquí. Todos los sistemas de gasoductos. Y hay 3 lugares clave. Uno es este y otros 2 aquí más cerca ya de ataques ucranianos. Ucrania lo que está haciendo es atacar los puntos digamos, de empujar, de generar nueva presión al gas. El gasoducto cada X kilómetros necesita meter presión y bombear más presión al gasoducto. Y eso ya fue atacado en varios lugares por parte de Ucrania. Pero estos 3 puntos son claves. ¿Qué pasa con esto? Y esto es importante. Que esto afecta al sistema eléctrico. Porque Rusia, el 72,6% del sistema eléctrico ruso depende del gas. Y si cae el sistema eléctrico, al final cae el ferrocarril también, porque es eléctrico en gran parte. Y esto lo digo porque es muy importante entender esto para entender lo que significaría un ataque a estos puntos clave del sistema de gas. Sobre todo el Yamal Cross. Esto sería el fin del sistema energético ruso. Alguien dirá, pero esto está mal. A ver, como yo os comento en este artículo, en la guerra se hizo siempre. En Ploiesti, los aliados atacaron el campo de petróleo que nutría desde Rumanía a Alemania. Siempre fue así. Es decir, no hay nada nuevo en esta guerra, en este mundo. El tema es si el objetivo es acabar con las capacidades industriales, energéticas, militares, y otra cosa es que los niños y las mujeres pasen frío en invierno, ¿no? Ese es el objetivo. Por eso Ucrania lo está haciendo ahora en verano. Está estos 40 días de caos que va a hacer en Rusia, los hace en verano, no en invierno. Y esto es importante porque Rusia hace las campañas en invierno.
Sí, sin las estaciones de presión de gas, el gasoducto queda como una tubería, cierto. Y de hecho, Ucrania atacó varios sistemas de estos. Bueno, mi idea era explicaros un poco esto. Ya. Esto, hablábamos antes, esto es un dron ruso en Kramatorsk. A ver qué está atacando. Bueno, puede ser un camión militar. Estos son fibra óptica, se nota la calidad hasta el último momento de la imagen, ¿no? Entonces, los rusos también hacen su trabajo bien en cuanto a operadores de drones. La verdad que están mejorando, no tienen digamos, el punto, ¿no?, de calidad que tienen los ucranianos, gracias a Occidente también. Pero importante no infravalorar jamás al adversario, ¿no? Bueno, aquí hablan de lo de la gasolina. Hay una noticia muy importante, que es la visita de Lukashenko a China. Sabéis que Lukashenko recientemente tuvo un cambio de opinión en cuanto a la amenaza de Ucrania de dejar de operar, ¿no?, en Bielorrusia las torres de repetición de señales para que los drones rusos ataquen Ucrania. Los drones rusos no sobrevolaban Ucrania, Bielorrusia, pero usaban torres de comunicación bielorrusas para orientarse, para coger la señal 3G o 5G, no sé exactamente cuál. 5G, me imagino. Entonces, Zelensky amenazó a Lukashenko que si no lo hacía él, lo iba a hacer Ucrania. Y Lukashenko desactivó los sistemas de guiado de los drones Shahed. Y entonces le llamó a consultas Putin. Tuvieron una reunión a puerta cerrada, sin rueda de prensa, pero lo llamativo es que, sin que estuviese en agenda, Lukashenko se va a Pekín. Китай и Беларусь – железные друзья, и мы развиваем всестороннее стратегическое партнерство. И наши отношения выдержали любое испытание международной турбулентности. И наша дружба только укрепляется и укрепляется. Наше с вами сотрудничество. Lo que dice aquí es muy importante, es que China dijo que hay que respetar la integridad y la soberanía nacional de Bielorrusia y de Ucrania. Un mensaje que parece que va más dirigido a Rusia que a nadie. O sea, Lukashenko está viendo las barbas de su amigo mojar y cortar y poner las suyas a remojar. O prefiere que no se las corten y directamente va a cambiar de amigos. ¿Lukashenko ve en peligro su régimen por seguir demasiado los consejos de su amigo? Bueno, pues yo creo que sí, que es lo que está pasando. Bueno, podemos pasar a vuestras preguntas y si queréis vamos dando ahí respuesta a algunas de las preguntas. Vale, a ver, hay muchas, madre mía. Campa, ¿qué hay sobre el montaje de polígonos rusos en Corea del Norte para hacer drones y otras cosas para la guerra? Pues no te digo que no, porque Rusia, mano de obra, tiene un problema ahora a día de hoy, porque gran parte de la mano de obra industrial está en la guerra y otra es muy cara. Y irse a Corea del Norte por mano de obra le viene muy bien y a los norcoreanos más. ¿La conquista de Kimbur es posible, pero es mantenible su dominio por Ucrania? No, yo lo veo difícil de mantener. Yo conté lo que decían los rusos, pero todo depende de la degradación que haga Ucrania de la artillería, ¿no? Ya hay poca artillería, sino de la zona media de drones rusos. Si produce o deja una marca despoblada de 15 kilómetros, 20 kilómetros ahí, sí podría mantenerse. ¿Hay un programa de frente de batalla esta semana? No, me voy de vacaciones, voy a llevar el portátil. Eso implica que si por algo hay una noticia muy grande, haré programa.
o si por algo me apetece hablar con vosotros, lo haré, pero no tengo agenda con nadie, salvo la charla que voy a dar en San Fernando, que ya estoy haciendo una excepción en mis vacaciones. Tal vez una maniobra para que Rusia meta más gente en ese embudo y estirar y forzar aún más la logística y estrangular más atrás. Sí, puede ser perfectamente. Es decir, vamos a hacer que vamos allí, los rusos pican, mandan más gente, yo los machaco con drones y les dejo morir de hambre porque les destruyo la logística, sí. ¿No sería bueno, en vez de un asalto anfibio, utilizar tropas aerotransportadas con paracaídas para evitar las minas acuáticas? A ver, un asalto paracaidista, yo no. El último asalto paracaidista que hubo real fue en la invasión de Irak por Estados Unidos, pero era con una superioridad aérea completa, con un control efectivo de... No, que va, aquí no. Aquí helicópteros lo único, pero tampoco es que... Hay tantos NAMPAD y tantos drones ahora que te pueden machacar un helicóptero con un dron de 4 duros y nada. No, es que lo veo muy difícil todo, ¿eh? Hola Paco, ¿qué son las cortinas de humo? ¿Y qué es una defensa elástica como la de Israel? Espera. Aquí hay un ejemplo de una cortina de humo. Aquí tenemos, estos son un soldado británico en la Segunda Guerra Mundial y esto es la cortina de humo en el cruce del río Rin por parte de las tropas aliadas. Estoy buscando para que lo veáis un poco. Y quería buscar algún caso. Esto es un desembarco en el Pacífico con una cortina de humo. Y a ver si os encuentro. Mira, este es este es más actual. Una unidad de la segunda división de infantería estadounidense haciendo una cortina de humo en un cruce de un río mientras creaban un pontón. Y aquí tenemos otra imagen de esa misma acción. Podéis ver lo que es una cortina de humo, ¿vale? Sí. O sea, las cortinas de humo las hacen todos los ejércitos. ¿Qué ventaja tiene esta cortina de humo? Esto es un entrenamiento de la 11ª división coreana en un cruce de río. Y podéis ver también cómo emplean una pequeña cortina de humo, ¿vale? Las cortinas de humo se van haciendo cada vez más grandes, ¿vale? Sí, en el puente de Kerch los rusos tienen una cortina de humo también para proteger. Básicamente lo que hacen las cortinas de humo a día de hoy es cegar un poco los sensores de los drones, ¿vale? A ver, no es que funcione muy bien, pero bueno, lo hay. Aquí, por ejemplo, a ver, esto estoy partiendo de que la operación más difícil que existe en lo militar es una operación anfibia
y después la aerotransportada, están ahí las dos reñidas, y con esto de los drones ya se complica mucho más. Es decir, yo lo veo muy, muy difícil. Pero lo digo porque hay rumores de que se practicaron cortinas de humo en el río Bug. Y eso es algo que, bueno, lo explico por esto, porque hay esos sistemas que van en los blindados incluso. Esta foto es espectacular en cuanto a esa creación de cortinas, ¿no? Ahí podéis ver los estadounidenses creando el pontón. ¿Puede ser una maniobra de distracción a insinuar que van a invadir por ahí la península para que Rusia mueva tropas? Sí, lo comenté que es muy posible. ¿Qué posibilidades reales hay que Rusia tome la decisión de ejecutar un ataque nuclear táctico sobre Ucrania o, en su defecto, una aproximación vía Bielorrusia, incluso el Báltico? Mira, veo más fácil lo del Báltico, una operación ahí, que lo del ataque nuclear. El ataque nuclear sería convertirse en el gran paria. China lo abandonaría, ¿no? China no tendría relaciones con él, lo más seguro, y yo no lo veo como posible. Lo otro sí. De hecho, hay una noticia que creo que es muy importante, que es el cierre de la frontera de Rusia con Finlandia. Eso es muy importante. Se cierra totalmente el tráfico. Y eso no había pasado, creo, por parte de Rusia en lo que va de guerra. Mira lo que dice Igor Girkin. Igor Girkin, exoficial del ejército ruso que desempeñó un papel clave en la anexión de Crimea por parte de Rusia y que más tarde fue juzgado y encarcelado por sus opiniones públicas en contra de la estrategia en curso de Vladimir Putin en Ucrania. Ha dicho en una publicación en Telegram, desde su celda en prisión, que la reciente campaña a gran escala de drones de Ucrania contra objetivos energéticos, industriales, logísticos y militares en la Crimea ocupada por Rusia es la preparación del terreno para operaciones anfibias y terrestres ucranianas destinadas a recuperar Crimea. No lo digo yo, lo dice Igor Girkin. Lo decían en la magia de la bolsa. ¿Sabes algo de esos tantos muertos ucranianos? Yo no los creo. No sé qué tantos muertos. En esta guerra muere gente todos los días. Ucranianos y rusos también, muchos, de los dos bandos. Dicen por ahí que por cada 3 rusos un ucraniano muere. Pero yo creo que ahora puede ser un poco distinto por la cantidad de drones que tiene Ucrania. Hola Campa, querido, ¿cómo estás? Tú sabes que YouTube no me avisa aunque esté suscrita y con la campanita activada al margen. ¿Qué es eso de que Ucrania tiene 2 millones de muertos? No, hombre, no, imposible, no, eso es imposible, hombre. 2 millones de muertos, a ver, es imposible. Porque el ejército entero ucraniano fue de 2 millones, el máximo. Eso es imposible. Si se habla de que Rusia tiene 1.200.000 bajas, ¿cómo va a tener 2 millones de muertos los rusos, los ucranianos, y los rusos 1.200.000 bajas, de las que son muertos 350.000 por ahí, y Rusia no es capaz de vencer? A ver, el encefalograma medio del prorruso que cobra es alto, porque lo hace por dinero. El encefalograma medio del prorruso que lo hace por convicción es bastante bajo. A ver, ¿cómo alguien puede deciros que Ucrania lleva 2 millones de muertos y Rusia no es capaz de vencerles? Es que, a ver, es que esto es tan sencillo como sumar. Si Ucrania le murieron 2 millones de soldados, más 6 millones de bajas, porque por cada muerto hay 3 bajas militarmente, ¿cómo no son capaces de vencerles? Es decir, Rusia, la que ataca, la que está en ofensiva, la que sacrifica más en los avances, de primero de parvulitos de historia militar, tiene 1.200.000 bajas, que son unos 300 y pico mil muertos, 400.000, según fuentes a nombre de esquelas y obituarios y fotos colgadas en Telegram de sus familiares, 210.000 reconocidos con nombre. ¿Cómo Ucrania, con 2 millones de muertos, va a perder
no va a perder la guerra. Tendría que estar ya los rusos en Kiev. Y no están. Paco, ¿cuánta posibilidad tiene Ucrania de atentar contra la vida de Putin, efectivamente? No creo que lo tengan en su pensamiento, ¿eh? Hoy hubo un ataque a un oligarca ucraniano en Mónaco. Se cree que está Kiev detrás. ¿Sería cierto? A ver, sí, el caso fue un atentado contra Vadim Yermolayev, que sí, tiene 58 años, es de la zona de Dnipro, fundador del grupo Aleph, que es un promotor inmobiliario y que vive nuevamente ahí en Mónaco. Tiene 10 años de sanciones impuestas por Zelensky en el año 2023 por continuar operando negocios, entre ellos el tráfico de alcohol en la Crimea ocupada por Rusia. Y básicamente sí, sería un oligarca prorruso, podemos decir. Y hubo un atentado en su casa, en Mónaco. Su pareja y su hijo de 13 años y él fueron heridos en el ataque. Y no sé yo deciros si fue esto o básicamente incluso, cuidadín, que pueden ser los oligarcas rusos por deudas. Yo qué sé. Aquí esta gente, el que no anda legal, no le van a pedir el dinero con una carta de embargo de Hacienda. Esto pues puede ser incluso por deudas dentro de su movimiento, ¿no? de su mafia. Pero sí, es ucraniano, ¿vale? No sé si creérmelo, no pueden defender Konstantinivka, pero sí hacer una operación anfibia en Crimea. Bueno, no, yo no lo digo. Lo dijo este hombre, Ribar. Y si no crees a Ribar, pues dime a quién crees. Si eres prorruso y no crees a Ribar, pues no sé. No, digo yo. Lo dice este hombre, Ribar. Pero bueno, que yo lo dije que me parece muy difícil. Bueno, Konstantinivka llevan defendiéndolo de casi un año, ¿eh? Tampoco es algo que vaya a caer en 2 días, ¿eh? Y ahí sobre Konstantinivka tenéis que hacer caso a gente como Pleifra, que habla que... Vale. Pues no lo digo yo, lo dice Ribar. Konstantinivka no está tan mal como dicen algunos. Es decir, viendo el mapa de zonas grises, parece que está a punto de caer Konstantinivka. Pero otros dicen que realmente la zona gris es una zona solamente de banderitas y por lo tanto puede aguantar mucho tiempo. Lo vamos a ver. Si nos vamos al mapa de Deep State, que es bastante, digamos, conservador con las zonas grises, la localidad está en peligro, la zona centro, la zona, digamos, de la estación, podemos decir como referente, esa zona dicen que la abandonaron los ucranianos. Jolines. Pero bueno, todavía queda localidad en la zona norte. Bueno, esto yo creo que si todo esto es zona gris y no está tomada por Rusia después de meses, no hay tanto control ahí. Rusia tiene un problema también, es que tiene pocos hombres. Y los va metiendo poco a poco. Estamos hablando de infiltraciones de 5 soldados, 6 soldados. Esto es igual que Chasillar. Es que Chasillar sigue igual. Esta zona sur lleva así 1 año y medio y los rusos no son capaces de tomarla. La zona de la estación de ferrocarril no son capaces de tomarla en Chasillar. Y por la zona de Pokrovsk avanzaron un poco, pero ya no salen tampoco mucho de aquí. Rodizhne sigue meses en zona gris. Es decir, Rusia tampoco tiene para dar y desear. Paco, ahora que hablas de paracaídas, en Ucrania, ¿qué labor hacen las unidades de paracaidistas que escuchas a veces? ¿O es que he escuchado mal? No, lo escuchas muy bien. Se llaman tropas de asalto aéreo. Creo que la 82 es una de ellas. Son unidades de élite. Básicamente podemos decir que en Ucrania y en la Unión Soviética, Rusia, se emplean como unidad mejor que el resto, ¿no? Más entrenada para el asalto.
Lo que pasa es que en Ucrania todas las unidades de asalto aéreo tienen vehículos de tierra, Strykers, Bradleys o M113, es decir, o BMRs, es decir, son de asalto terrestre, pero con, digamos, una cualidad de élite. Ya, pero entre una operación aérea y una operación anfibia, no sé cuál es más difícil a día de hoy, ¿eh? Porque con los drones y los misiles, los NAMPAD, volar un helicóptero en esta zona se complica, ¿eh? Bueno, pues espero que os haya gustado el programa. Si es así, ya sabéis lo que tenéis que hacer: dar a me gusta, dejar un comentario, compartir, suscribiros al canal. A veces es cierto que no llegan las notificaciones, me lo dice todo el mundo. Por eso os invito a que sigáis a Belum Artis en WhatsApp o en Telegram o en Twitter, porque os pongo los enlaces a los programas. Aquí tenéis el canal de WhatsApp, haceros ahí, y ahí siempre pongo unos minutos antes de empezar el programa o a la vez de empezarlo, que está el programa entrando en directo. Suscribiros al canal y así no os perdéis ninguna notificación Belum Artera. Muchas gracias a todos. Este verano tendréis tiempo para leer un libro. Os invito a leer uno de mis 3 libros: Cayo Mario, sobre historia de Roma; La frontera norte, la conquista española del norte de México y el sur de Estados Unidos, siglos XVI y XVII. Un libro que es de los pocos que trata ese periodo. Y mi libro de geopolítica, el primero que hago de este tema, no es el último, ya estoy trabajando en ello. Un mundo convulso, claves geopolíticas para el siglo XXI. Todos están a la venta en librerías. El de Cayo Mario puede ser que sea más difícil porque se agotó, lo tienen que volver a reimprimir, pero en mi página web franciscogarciacampa.com os lo hago llegar firmado y dedicado. Y por cierto, me voy ya lo sabéis, a San Fernando, en Cádiz, el viernes 3 de julio, doy una charla y llevaré algunos libros por si acaso los queréis firmados y dedicados. Nos vemos allí en San Fernando este viernes. Un saludo a todos los gaditanos y a los fernandinos. No sé cómo se dice a los habitantes de San Fernando. Ya me lo dirá mi amigo José Antonio, que es el responsable de la charla. Gracias a todos y hasta la próxima.